Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. Conectadas por una transformación digital. Según la Induti 2023, 7 de cada 10 usuarias de Internet fueron víctimas de algún tipo de violencia digital o ciberacoso. Bienvenidos y bienvenidas a Conectadas, el podcast que aborda la transformación digital de México con perspectiva de género. En cada uno de los episodios abordamos uno de los 10 ejes fundamentales para tener un ecosistema digital igualitario entre mujeres y hombres. En este episodio exploraremos la eliminación de la violencia sociodigital contra las mujeres en línea, abordando qué es, cómo se manifiesta, sus tipos y algunas medidas que se pueden tomar. Me acompañan en nuestras conectadas Anaí Becerril Gil, que es miembro de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, AMCID, y Aimee Vega Montiel, que es investigadora feminista de la UNAM y consejera de Conectadas. También tendremos la participación de María Cristina Capello Lanz, que es líder de política de seguridad para América Latina en México, en Meta. Yo soy Jimena Ruiz Cabañas, coordinadora ejecutiva de Conectadas. De acuerdo con el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, la violencia sociodigital contra las mujeres es la perpetración de actos de violencia a través de medios digitales como redes sociales, mensajería móvil, correos electrónicos, páginas web y más. Esta violencia en línea es una extensión de la violencia fuera de línea, con la diferencia de que su difusión puede alcanzar a millones de personas. Actualmente se identifican al menos 25 conductas asociadas a esta violencia, como pornografía por venganza, voyerismo digital, doxing, suplantación, piratería, hackeo, stalking, acoso cibernético, amenazas, mobbing y trata de mujeres y niñas. Estas acciones pueden resultar en graves repercusiones psicológicas, físicas y sociales para las víctimas, destacando la urgente necesidad de combatir y erradicar esta forma de violencia. Para iniciar, escucharemos de la voz de nuestra querida Aimee qué es la violencia sociodigital y cómo se manifiesta. Muchas gracias y saludo a mis compañeras. Quisiera empezar citando a la relatora para la eliminación de la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, quien define la violencia sociodigital contra las mujeres como todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido con la asistencia en parte o en su totalidad del uso de las tecnologías de información y comunicación o agravado por estas, como los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, internet, plataformas digitales, correo electrónico, que son dirigidos contra una mujer por el hecho de serlo o que le afecta de forma desproporcionada. En el año 2015, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe global con el que contamos sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas, y ya en ese informe identificaba 7 tipos específicos de violencia sociodigital. Muy pronto, en el año 2018, el Parlamento Europeo publica una tipología más detallada que justo va tomando definiciones que elaboramos desde la academia y desde distintos ámbitos expertas en el análisis de la violencia sociodigital y que incluyen la pornografía por venganza. Esto incluye el sexting, el voyerismo digital, el doxing, que es la búsqueda, manipulación o publicación de información privada de una víctima, la suplantación de identidad, que es un tipo de violencia sociodigital del que han sido víctimas de manera creciente y frecuente tanto mujeres defensoras de derechos humanos como mujeres periodistas. También la piratería, que incluye la intercepción de comunicaciones privadas de una víctima, el hackeo, que refiere al acceso ilegal
a sus sistemas de información. En el ámbito del acoso, nos dice el Parlamento Europeo, se incluyen el acoso cibernético, amenazas de violencia, la recepción no solicitada de materiales sexualmente explícitos, el mobbing, que refiere al acto de intimidar o acosar a una víctima a través de un despliegue hostil de ataques que en algunos casos puede incluir a cientos de miles de personas. En el ámbito del discurso de odio sexista, el Parlamento Europeo identifica la publicación de contenido violento que retrata a las mujeres como objetos sexuales o objetivos de violencia, también la publicación de comentarios sexistas e insultantes en contra de las mujeres por expresar sus propios puntos de vista. Por ejemplo, el movimiento MeToo MX en México tuvo desafortunadamente muchísimas prácticas de revictimización en contra de mujeres que ya de suyo habían enfrentado el tener que salir públicamente a denunciar que habían sido víctimas de violencia en distintos ámbitos, y al publicar esta información o al denunciarla fueron objeto de múltiples ataques que incluyeron a cientos o miles de cuentas. El stalking, que es la acción de espiar y reunir información en línea sobre una víctima. Y bueno, una advertencia que hemos hecho reiteradamente es que algunas de estas formas de violencia sociodigital contra las mujeres tienen un impacto directo en su seguridad física, psicológica y sexual, como son, por ejemplo, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En México, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, ha habido un incremento en la desaparición de niñas y adolescentes que han sido contactadas a través de sus redes sociodigitales, también la sextorsión, los ataques a víctimas fuera de línea, y recientemente la OEA publicó algunos tipos más que se añaden a estos, como son la producción de estos videos y contenidos deepfake, ¿no?, que con el uso de la inteligencia artificial hoy están superponiendo, y bueno, creo que Anaí nos podrá comentar más sobre esto en el caso de las mujeres políticas, ¿no?, cómo es uno de los recursos más utilizados en procesos electorales para desacreditar la carrera política de estas mujeres, donde se superponen su identidad a imágenes de tipo pornográfico. También ataques a grupos, organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, la vergüenza corporal, el happy slapping, estos softwares espías y dispositivos inteligentes que son instalados en la ropa de las víctimas con el fin de recopilar, analizar y compartir información relacionada con sus hábitos. Entonces, lo que vamos viendo es cómo se incrementan de manera acelerada los tipos específicos o las conductas asociadas a la violencia sociodigital, y esto tiene relación con el desarrollo tecnológico tan vertiginoso. Es impresionante la cantidad y la diversidad de tipos de conductas asociadas, y que pueden afectar y producir violencia sociodigital hacia las mujeres. Anaí, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, y también cómo afecta este tipo de violencia y estas conductas a las mujeres? Bueno, muy extensa, como bien decías, lo que comentaba Aime. Yo me atrevería a incluir algunas otras. Por ejemplo, el tema de desinformación. El tema de desinformación, que lo tenemos muy latente. Hay desinformación y se ha identificado, sobre todo después de la pandemia, desinformación dirigida en contra de las mujeres, o sea, desinformación de género. ¿Qué es lo que busca hacer la desinformación? En este caso, como cualquier tipo de desinformación, solamente que aquí va dirigida hacia las mujeres, intimidar, avergonzar. Lo que busca justamente es desacreditar a las mujeres o desalentarlas, que también hay desinformación en caso de violencia se da, contra mujeres que pueden ser activistas, mujeres que tienen vida pública, artistas, pero también mujeres que se encuentran en la política. Entonces, esta desinformación que se basa en, insisto, difundir información. Ojo, y aquí también muy importante, entendemos la desinformación no como una información que a lo mejor yo puedo compartir y es errónea, sino que se produce información con ese específico objetivo de llevar al error, ¿no? Justamente lo que se busca es engañar a las otras personas y cambiar el contexto en torno a la mujer. Entonces, esa desinformación contra las mujeres, que se basa en la misoginia y la desconfianza que de por sí ya se tiene en el mundo hacia las mujeres, es lo que se aprovecha. Y otro muy interesante
desafortunadamente es el uso de Internet de las cosas para cambiar la percepción de las mujeres. Por ejemplo, ahorita estamos muy acostumbrados a tener un mundo smart en nuestra casa, ¿no? Entonces cada vez más vamos interconectando nuestros dispositivos para tener una bocina inteligente. Inclusive ya en la puerta puedes tener tu huella, tu biométrico de la huella para poder entrar, los termostatos o cambiar el clima. Entonces, hay justamente a través de las vulnerabilidades que puede tener cierta tecnología, lo que buscan los atacantes es ya sea cerrarle la puerta a una persona, o ya sea cambiar la temperatura de su casa, o ya sea abrir o no. ¿Qué es lo que busca? Pues justamente lo que busca es tener esa inseguridad, intimidarte a ti y buscar cambiar tu contexto, pero ya estás hablando dentro de un contexto de tu casa, ¿no? Entonces, realmente son ataques también que se han identificado que van dirigidos hacia las mujeres. Entonces, ahí también muy atentos a los riesgos que tiene. Sí, tener una casa smart es muy favorecedora, pero también tener las medidas necesarias para que esa casa smart se encuentre segura. Es impresionante también no solo o sea, como el tipo específico puede ser relacionado con el género, sino también que a lo mejor el tipo no es, o sea, no es tan específico, pero va dirigido hacia mujeres, ¿no? Pues hay menos, si tú quieres contribuir también en cómo afecta específicamente estas violencias a las mujeres. Pues nada más y nada menos que afecta eso, la integridad física, psicológica, ¿no? A veces económica, patrimonial. Por ejemplo, cuando hay estas violaciones a la esfera privada de la víctima, al espacio de su casa, aquí estamos observando, de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, una violencia patrimonial. Y en todos los casos en los que se han registrado, por ejemplo, suicidios o intentos de suicidio de víctimas de violencia digital, podemos registrar un efecto, como efecto la violencia feminicida. Entonces, las afectaciones son múltiples y por eso es muy importante esta denominación que hacemos del término como violencia sociodigital, porque lo que queremos señalar con esto desde el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales es el hecho de que la violencia en línea es un continuo de la violencia fuera de línea. Y lo señalo porque en experiencias de víctimas que se acercan a nosotras en el laboratorio, nos señalan que, por ejemplo, cuando han asistido a un ministerio público con el fin de denunciar alguna de estas prácticas, hay funcionarios que minimizan los hechos, señalando que, bueno, que lo que sucede en el espacio digital, pues se queda ahí, que no tiene un efecto en la vida práctica de las víctimas. Y claro que sí, registramos efectos muy destructivos en la integridad de las mujeres y las niñas. Perfecto. Muchas gracias. Hacer esta relación entre la vida virtual y la vida en el mundo físico es extremadamente importante y hay que recordarlo cuando se habla de violencia sociodigital. Me gustaría pasar a nuestra segunda pregunta, que es ¿qué desafíos enfrentan las mujeres usuarias y las instituciones públicas y privadas para hacer frente a esta violencia sociodigital y qué medidas pueden tomar al respecto? Antes de preguntarles a Naivi y Aimé, quisiera que escucháramos la participación de María Cristina Capello, que nos va a hablar de algunas medidas que ha tomado Meta al respecto. Hola Aimé, hola Naivi, qué gusto compartir este podcast con ustedes y pues hola a toda la audiencia. La verdad es que yo estoy muy agradecida no solo de ser parte de Conectadas, sino también de poder tratar este tema, ¿no? Que para mí en lo personal es tan importante, pero también en mi trabajo aquí en Meta, en las plataformas, ¿no? De Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Y una de las cosas que sé que queremos tratar en el podcast tiene que ver con cómo afecta, ¿no? Este tema de las violencias de género a las mujeres, sobre todo a nivel digital, ¿no? Y en mi trabajo que llevo muchos años ya en esto y en colaboración directa con organizaciones que se dedican a la atención de sobrevivientes, pero también a expertas y expertos en los temas de violencias, de bullying, de acoso, ¿no? Y de cómo se puede llegar a dar la violencia de una manera más desproporcionada hacia las mujeres. Creo que ese es justo el tema, ¿no? El tema es cómo hacemos comunidad, cómo seguimos la colaboración entre todas las que formamos parte del ecosistema, cómo están las reglas claras. Y desde Meta, para mí y para nosotros, lo más importante es cómo nos mantenemos a la vanguardia de cómo están evolucionando estas
agresiones. Entonces, lo que nosotros hacemos constantemente es pensar de una manera como 360. Entonces, tenemos políticas, ¿no? Nuestras normas comunitarias que son bastante claras en lo que se prohíbe. Entonces, por ejemplo, nuestras políticas no permiten el acoso sexual, no permiten los ataques con términos despectivos relacionados a la actividad sexual de una persona, no permiten amenazas de muerte, no permiten la exhibición de actividades sexuales y mucho menos, de hecho, cero tolerancia a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y este es un tema que para nosotros ha sido sumamente fundamental de combatir. Llevamos más de, sí, yo creo que como unos 8 años, mucho antes de toda la industria, en pensar cómo podemos combatir este fenómeno en particular. Entonces, me gustaría resaltar eso porque la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, mucho antes de que los diferentes países comenzaran a criminalizarla, para nosotros ya era un tema de preocupación. ¿Y qué hicimos? Nosotros contamos desde la industria con una tecnología que extrae huellas digitales de las imágenes, por ejemplo, de explotación infantil que llegan a intentar ser circuladas, y esa tecnología también la aplicamos a cualquier intento de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Qué nos permite eso? Parar por completo la viralización de una potencial difusión de ese tipo de contenido. La eliminamos por completo si vemos que alguien está intentando subir este tipo de imágenes a nuestras plataformas y actuamos, ¿no? De manera correspondiente con la cuenta que lo está tratando de compartir. Pero además, desde 2021 pusimos esta misma tecnología en manos de cualquier persona a través de una alianza que hicimos con el Revenge Porn Helpline en Inglaterra y con más de ya 40 organizaciones alrededor del mundo, incluyendo como 20 de América Latina, que se llama stopncii.org. Es una plataforma donde cualquier persona puede entrar a extraer, digamos, estas huellas digitales de sus imágenes o videos que tengan sus dispositivos. Es un proceso totalmente privado y seguro porque nunca se intercambian ni las imágenes ni los videos, pero stopncii.org, la plataforma, comparte la base de datos de las huellas digitales con la industria. Comenzamos siendo solo Facebook e Instagram y hoy en día, afortunadamente, ya somos más. Está TikTok, está OnlyFans, Yugo, varias plataformas, ¿no? Entonces, CISE Bumble también es un esfuerzo de industria. Para nosotros lo más importante y el reto que yo quiero como continuar resaltando que en realidad es una oportunidad es seguir esta colaboración. Hay otras herramientas que desde Meta nos han ayudado mucho estas colaboraciones, por ejemplo, a diseñar la función de restringir, por ejemplo, en Instagram y en las páginas de Facebook, que está pensada justamente para resolver un tema de acoso. Cualquier persona la puede usar, pero está pensada desde un fenómeno que es el siguiente. Si yo restringo a una persona, solo esa persona y yo vemos los comentarios o los mensajes que esa persona hace. Nadie más. Entonces esto quita, digamos, el fenómeno de la mentalidad de mob, ¿no? De cuando alguien hace un comentario negativo, todos se amontonan. No, se elimina. Yo me quedo con el mensaje, esa persona no puede ver que está restringida, tampoco puede ver qué hago yo con el mensaje, a mí me permite reportarlo y me permite guardar la evidencia por si se trata de un tema de acoso que quiero judicializar. Solo 2 ejemplos de herramientas que para nosotros son sumamente importantes, pero que indican el enfoque de género que le estamos dando, ¿no? A nuestras políticas y al diseño de nuestras herramientas. Y sobre todo eso, resaltar que para nosotros el reto y la oportunidad al mismo tiempo es continuar esta colaboración con organizaciones como la que lidera AIME, con organizaciones tanto de gubernamentales como no gubernamentales que están trabajando todos los días a favor, ¿no? de los derechos de las mujeres y en la protección de nosotras. Gracias. Muchas gracias, María Cristina Capello. Muy interesante y me gustaría preguntarles ahora sí a Naivi, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, aquí hay que tener en consideración algo. Cada una de nosotras tenemos una relación muy personal con la tecnología. Y debido a que tenemos millones de usuarias de Internet, de dispositivos, de computadoras, actualmente los datos lo que nos dicen es que los usuarios o las usuarias utilizan más el teléfono móvil, ¿no? Los smartphones que las computadoras, y cada vez se está voltando el mundo para allá. Y siempre les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un antivirus a su computadora? Y casi gran parte de las personas levantan la mano. Igual les digo, ¿y en su teléfono tienen antivirus? Y se quedan viendo con cara de, ¿necesito un antivirus en mi teléfono? Claro, no importa el teléfono, cualquier dispositivo se puede contaminar, cualquier dispositivo puede ser utilizado diferente. Entonces creo que es importante entender eso, la relación personal que cada una de nosotros puede tener con la tecnología. Pero también creo que es importante entender que
la tecnología en sí tiene fallas, tecnología en sí puede ser vulnerada, ¿no? Ahora, el hecho de que tengamos ataques dirigidos hacia las mujeres le pone un nivel extra a esa vulnerabilidad que puede tener entonces la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, creo que es bien importante identificar y quitarnos esa idea de que a mí no me va a pasar o a mí no, que no tengo nada que esconder, no me van a hacer nada, porque ese es el primer debilidad que podemos mostrar en el mundo tecnológico. No es, insisto, que la tecnología en este caso sea mala, no, pero debemos nosotros ser la primera línea de atención y entonces entender cómo utilizar los dispositivos para poder empoderarnos y también poder defendernos. No es solamente esperar a que me ataquen, sino yo cómo puedo tener esas medidas de prevención para poder justo entender. Hace un rato justo comentaba Jaime y estaba pensando, sí, desafortunadamente cuando vamos hacia las autoridades muchas veces no creo lo que sucede. Por ejemplo, se han identificado algunos ataques dirigidos contra las mujeres hacia sus correos electrónicos. ¿Qué pasa? Que te lleno tu bandeja de spam. Te lleno tu bandeja de spam, hasta que bloqueo. ¿Para qué? Con la intención de intimidarte. Entonces es muy difícil que yo llegue ante una autoridad y le digas que me están intimidando a través de enviarme correos spam, ¿no? Para buscar bloquear mi teléfono o para buscar bloquear mi correo. O otro caso, ataques de denegación a servicio a ciertas páginas donde las mujeres puedan consultar, no sé, sus derechos sexuales. Entonces yo te tumbo la página para que ninguna mujer pueda tener acceso a esa información. ¿Cómo vas a decir justamente que ese ataque de denegación de servicio fue dirigido específicamente a lo mejor porque puede haber alguna campaña de salud sexual para mujeres y entonces se tiró la página para que tú no tengas acceso a tu derecho a la salud o a tu derecho a conocer esa sexualidad? Entonces creo que sí es muy importante conocer todas estas amenazas, pero insisto, las que van dirigidas en ese caso a las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar que la tecnología no es de que yo no sé de tecnología, sino aprender a utilizar nuestros dispositivos, aprender a utilizar las herramientas que nos dan, como las contraseñas seguras, no compartir las contraseñas. Desafortunadamente también muchas veces, y sobre todo en adolescentes, se comparten las contraseñas, ¿no? Porque la pareja te dice, a ver, dame tu contraseña, ¿qué me estás escondiendo? No es que no es que te escondan nada, sino que cada uno de nosotros tenemos ese derecho a la privacidad, mantener nuestras comunicaciones privadas. Yo no tengo por qué darte mi contraseña para que veas con quién estoy hablando. Ese es otro tipo de violencia. Y desafortunadamente en los adolescentes, sobre todo, se está dando cada vez más. Hace tiempo decíamos, la prueba de amor ahora es dame tu contraseña para poder entrar a tus redes sociales. Y también se da entre parejas más grandes, con quién estás hablando y todo. Entonces, buscar proteger justamente ese entorno, tener antivirus, activar doble factor de autenticación. Gran parte de las plataformas nos dan ese doble factor de autenticación donde nosotros podemos hacerlo. Y tener mucho cuidado, sobre todo, insisto, con el tema de la desinformación, porque en verdad es muy difícil ya saber qué crees y qué no crees en redes sociales, sobre todo en redes sociales, ¿no? O sea, a lo mejor si te vas a una página web más oficial, puedas, en ese caso, quitarte ciertas dudas, pero pensar y dudar un poco y siempre buscar confirmar la información. Yo sé que siempre tenemos 500 contactos y esos 500 contactos nos mandan un tweet o un audio de confianza, pero por lo menos buscar ese sentido común y ser un poco más críticos en la información, creo que sería una de las medidas que podríamos empezar. Perfecto. Aimee, ¿tú qué opinas al respecto? Gracias. Yo quisiera poner énfasis en los desafíos estructurales que enfrentan las instituciones públicas y privadas. Y, por ejemplo, justo pensando en la experiencia de las víctimas, ¿a qué nos enfrentamos? A una precarización del sistema de procuración de justicia, o sea, a una precarización de la policía cibernética. Hemos señalado lo fundamental que es el garantizar la infraestructura, y esto demanda recursos para prevenir, atender, sancionar, reparar de manera integral el daño a las víctimas de violencia sociodigital. Y en este punto me parece que México tiene un desafío enorme. En segundo lugar, la falta de personal especializado, ¿no? En esta experiencia de las víctimas cuando llegan a un ministerio público y que se encuentran con un funcionariado que no está capacitado ni en derechos humanos, ni en perspectiva de género, ni tampoco en el funcionamiento y operación de estas tecnologías de comunicación digital. Por ejemplo, víctimas nos han dicho, bueno, es que el MP ni siquiera conocía la aplicación a través de la cual yo fui víctima. Entonces, esto también, ojo, con esto no estoy haciendo una crítica al funcionariado. Sabemos que parte de la precarización del sistema de procuración de justicia tiene que ver con que este funcionariado está rebasado, pero se demanda, sí, la capacitación de funcionariado especializado
que tenga las herramientas para atender a las mujeres víctimas. Y en tercer lugar, y muy importante, esta visión fragmentada que prevalece en el Estado sobre la violencia sociodigital. En 2021 vimos que el proceso de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la incorporación de la violencia sociodigital como una de las modalidades de violencia contra las mujeres. No obstante, mujeres provenientes de distintos sectores, tanto de la academia, mujeres defensoras, activistas, abogadas, participamos en Parlamento Abierto e hicimos reiterados llamados al Congreso de la Unión a fin de que a esta definición de violencia sociodigital se le diera una perspectiva holística que reconociera por lo menos los tipos más comunes de violencia sociodigital contra las mujeres. Solamente fue encuadrada una conducta. Pero además en esa definición, que solamente reconoce un tipo de violencia sociodigital, insisto, de por lo menos hemos hablado aquí 30 tipos, advertíamos de lo problemática que resultaba esa definición porque ponía la carga de la prueba en la víctima con este concepto de consentimiento que nos está jugando en contra a las mujeres. A lo que nos enfrentamos es a que los MPs dicen, bueno, si el concepto de consentimiento está en una conducta delictiva, entonces aquí quien tiene que demostrar que fue víctima o que más bien no consintió es la víctima y no el agresor, es quien tiene que demostrar que la víctima no consintió. Se construye un doble tipo penal con ello, procesos de revictimización, también eso que se dé como única vía de alternativa o como única alternativa de acceso a la justicia, la vía penal, y el dejar fuera la responsabilidad de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la CONAVIM, la CONAPRED, la SEP, etcétera. Entonces, pensamos eso, los desafíos a nivel estructural son enormes, pero lo podemos lograr. Es impresionante todo lo que implica poder eliminar y erradicar esta violencia sociodigital contra las mujeres. ¿Gustarían aportar algunas conclusiones muy rápidas? Pues creo que este es un trabajo compartido, como ya lo mencionaba Aimee, tenemos todos una corresponsabilidad, ¿no? De erradicar la violencia contra las mujeres tanto en el mundo físico como en el mundo digital. No caemos o estamos cayendo en llevar todas nuestras bondades al mundo digital, sí, que va a ser un reflejo de nosotros, pero desafortunadamente también lo negativo se está llevando al mundo digital y eso va a ser un reflejo de nosotros y va a ser nuestro legado digital y sería muy triste que ese fuera lo que dejáramos. Creo que es muy importante, insisto, que como mujeres sepamos y nos empoderemos y aprendamos a utilizar la tecnología, basta ya de eso de que no saben utilizar la tecnología. No, claro que sí, pero también para desarrollar tecnología que esté pensada en las mujeres, necesitamos más mujeres en los campos STEM. No, necesitamos más mujeres en tema de ingeniería, necesitamos más mujeres en el tema de ciberseguridad, más mujeres líderes que puedan desarrollar herramientas de ciberseguridad pensadas en las mujeres, porque desafortunadamente ahora el campo es muy disparejo, menos del 7% de mujeres que se dedican al tema de ciberseguridad, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, menos del 7%, perdón, de profesionistas que se dedican a ciberseguridad en Latinoamérica son mujeres. Es muy poco porque necesitamos herramientas específicas para nosotros, para las realidades que estamos viviendo y desafortunadamente no las estamos teniendo. Entonces, creo que es muy importante eso, la corresponsabilidad. Y de nuevo, entender nuestra relación con la tecnología, tomar las medidas necesarias de prevención, pero también sobre todo compartir esas medidas en nuestra casa, con nuestras hermanas, con nuestras primas, con todo nuestro círculo, para que entre todas podamos ser esa barrera de protección. Querida Aimee. Claro, yo mencionaba eso, los desafíos que enfrentamos y me parece una primera tarea que debería asumir la nueva legislatura es una reforma a esa definición de violencia sociodigital a fin de que le dé una perspectiva integral, insisto, que reconozca por lo menos las conductas más frecuentes asociadas a la violencia sociodigital. En segundo lugar, que no ciña el acceso a la justicia solo al ámbito penal, o sea, justo considerando la precarización del sistema de procuración de justicia, es muy importante atender a las necesidades de las víctimas y abrir vías de acceso a la justicia de carácter administrativo y civil. También pensamos que es muy importante eliminar el concepto de consentimiento de esta definición, puesto que en la experiencia de las víctimas, insisto, son ellas quienes tienen que demostrar que no consintieron y se demanda un poder legislativo que se especialice en esto, porque también lo que hemos visto en los últimos años
es un populismo legislativo que ante eso, todo este desarrollo sociodigital, pues eso crea marcos normativos que no resultan funcionales para la sociedad y en particular para las mujeres que son víctimas de violencia sociodigital. Pues muchas gracias a ambas y muchas gracias a María Cristina. Creo que pudimos ver una amplia variedad desde definiciones, cómo se manifiesta, cómo afecta a las víctimas y un poco medidas personales, las instituciones privadas y las instituciones públicas que pueden hacer al respecto. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, a seguir escuchando nuestros episodios de nuestro podcast Conectadas, a visitar nuestra página web que es www.conectadas.org y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.